Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Access. Estamos en la clase 54. Seguimos viendo el tema del control de datos y será el último vídeo que dediquemos para las máscaras de entrada. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar el asistente, y el asistente no solamente es una herramienta que nos facilita la creación de estas máscaras de entrada, sino que además nos va a permitir crearlas, personalizarlas y poder hacer que las usemos cada vez que abramos una nueva base de datos. Por lo tanto, considero que este es un tema importante que no se va a limitar simplemente a un uso básico de este asistente. Pues nada, simplemente esto como presentación, nos vamos ya a la base de datos para ir viendo este tema. Pues bien, aquí estamos en nuestra base de datos, es la base de datos que ya conocéis, es la misma que usé en la clase anterior y vamos a utilizar la tabla vehículos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser eliminar este registro. No habría ningún problema en hacer los cambios que voy a hacer con los registros, pero a mí me gusta, como lo que estamos haciendo realmente son pruebas, ir eliminando los registros y así vamos viendo mejor cada cosa que hacemos. Y por otro lado, no creamos nunca ningún conflicto con registros que ya pueden estar. Bueno, pues nos vamos a ir lógicamente a la vista diseño y dentro de la vista diseño vamos a utilizar nuevamente el campo matrícula. Y es ahí donde nosotros vamos a utilizar el asistente para las máscaras de entrada. Ya tenemos el campo, que es un tamaño de campo de 7 caracteres, lógicamente, y vamos a hacer clic en máscara de entrada. Bueno, pues para abrir el asistente, una vez que estamos dentro de máscara de entrada, tenemos que hacer clic en estos tres puntos que tenemos aquí. Bueno, pues hacemos clic y automáticamente se nos abre el asistente. Bueno, yo tengo ya, porque he estado haciendo pruebas, aquí una máscara de entrada creada con el asistente a la que he puesto matrícula. Bueno, pues para no repetir el nombre voy a crear una nueva máscara de entrada y le voy a llamar matrícula 2. Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener seleccionada una de las que ya vienen por defecto. Aquí no tenemos ninguna posibilidad de crear una máscara de entrada nueva. Entonces, para poder crear esta nueva máscara de entrada, tenemos que hacer clic en modificar. Al hacer clic en modificar, llegamos a esta parte y esto, pues si lo observamos detenidamente, no deja de ser una tabla, un formulario hecho sobre una tabla de una base de datos. Fijaos que aquí tenemos el nombre de los campos, aquí tenemos los campos para meter la información y luego pues tenemos registro, 1 de 7 y bueno, pues es exactamente igual que cuando hacemos los formularios. ¿Cómo podemos crear una nueva máscara de entrada? Bueno, pues hacemos clic aquí en nuevo registro y ahora vamos a rellenar los campos que nos pide. En primer lugar, hay que rellenar el campo de descripción. El campo de descripción es el nombre que va a tener esa máscara. Bueno, pues le voy a poner matrícula 2. Luego tenemos aquí la máscara de entrada. Aquí sí tenemos que ir construyendo esta máscara. Para ello, pues ya sabéis cómo hacerlo porque en los vídeos anteriores lo expliqué. Como se trata de una matrícula, voy a seguir la nomenclatura que tenemos aquí, o el formato, mejor dicho, que tenemos aquí en España. Es decir, 4 dígitos, los 4 son obligatorios. Y luego en mayúsculas vamos a poner mayor que y vamos a poner 3 letras y vamos a obligar también al usuario a que tenga que poner esas 3 letras. Por lo tanto, esta sería la máscara de entrada. 4 ceros, mayor que y luego 3 L's mayúsculas que nos van a permitir controlar que los primeros 4 dígitos sean números y que los últimos 3 dígitos sean letras y que esas letras estén en mayúscula. Algo que podéis estar preguntándoos es si este mayor que puede estar aquí o podríamos ponerlo delante. Bueno, pues sería indistinto. Si lo ponemos delante haría el mismo efecto. Bueno, luego tenemos el marcador de posición. Fijaos que actualmente tenemos
el guión bajo, la barra de subrayado, vamos a borrarla y lo que vamos a hacer va a ser poner el asterisco. Y luego aquí, pues, si queremos poner un dato de ejemplo, pues yo voy a poner, por ejemplo, una matrícula, voy a poner 4321 y aquí voy a poner CAD, por ejemplo. Bueno, pues una vez que está, voy a hacer clic aquí en nuevo registro y vamos a ir atrás y aquí ya tenemos los datos. La descripción, que va a ser el nombre de la máscara, el formato, el marcador de posición y aquí un ejemplo para que el usuario cuando vaya a usarlo vea cómo quedaría. Bueno, pues esto ya lo podemos cerrar y ahora voy a bajar aquí. Pues fijaos que tenemos matrícula, que esta es una que hice anteriormente probando, y aquí tenemos matrícula 2 y aquí está el aspecto que le hemos dado. Bueno, pues para aplicar esta máscara de entrada simplemente tenemos que seleccionarla, hacemos clic en siguiente, aquí ya tenemos todos los datos, aquí la podríamos probar, por ejemplo, fijaos, si nos ponemos aquí, pues vamos a poner 4, fijaos que si intento seguir poniendo números ya no me deja, y aquí pues vamos a poner las letras de nuestra matrícula. Pues funciona perfectamente, vamos a hacer clic en siguiente, aquí podemos con los símbolos de máscara de entrada como o sin los símbolos. Vamos a elegir sin los símbolos, no va a haber nada en la base de datos, simplemente vamos a tener los asteriscos. Hacemos clic en siguiente y aquí finalizar. Bueno, y ahora ya hemos seleccionado esa máscara de entrada. Hemos hecho algo muy parecido que cuando las construíamos aquí, pero ahora en vez de construirlas aquí, fijaos, antes las habíamos construido así, lo hemos hecho en el asistente. Bueno, pues ya tenemos esta máscara de entrada, lo vamos a guardar, voy a cerrar, bueno, más que cerrar, nos vamos a ir a la hoja vista de datos y vamos a poner la matrícula. Pues nada, ponemos 3 dígitos y ahora 3 letras y ya tenemos esa máscara de entrada. Lo interesante de esto, voy a cerrar y voy a cerrar esta base de datos. Decía que lo interesante de esto es que ahora, si abrimos una base de datos nueva, lo voy a hacer. Bien, aquí ya tenemos esa base de datos, nos vamos a venir a crear, vamos a hacer clic en diseño de tabla. El primer campo, que va a ser el campo clave, pues le vamos a llamar ID, va a ser un campo de autonumeración y el siguiente pues le vamos a poner matrícula. Bien, y este va a ser de texto corto y aquí le vamos a poner el tamaño 7. Antes de nada vamos a poner aquí la clave principal, vamos a guardar la tabla, le voy a dejar el nombre tabla 1 y vamos a suponer que ya tenemos todos los campos, ya tenemos la tabla correctamente y queremos utilizar la máscara de entrada. Fijaos que esta es una base de datos nueva, no tiene nada que ver con la anterior, pero si nos venimos aquí a la máscara de entrada, hacemos clic en los 3 puntos y aquí pues vamos a tener esa máscara de entrada. Simplemente vamos a cogerla, hacemos clic en siguiente, 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 finalizar y ya hemos aplicado la máscara. Bueno, pues guardamos la tabla y ahora nos vamos a ir a vista hoja de datos y fijaos que la máscara funciona perfectamente. Bueno, pues vamos a terminar aquí. Creo que es una herramienta bastante interesante a la hora de trabajar con máscaras de entrada porque nos va a permitir tenerlas creadas para nuevas bases de datos. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el vídeo siguiente.